Muy buenas tardes, yo soy Julio Loredo de ISCUE. Este es el segundo vídeo de una serie, si se recuerdan los que han visto el primer vídeo. Comencé diciendo que toda una serie de amigos, de personas, sobre todo en el Perú, pero no solo, me habían pedido que explique un poco lo que es la teología de la liberación. Yo inicialmente pensé en hacer algunos artículos, pero como hoy desgraciadamente no se lee tanto, yo creo que es mejor hacer una serie de vídeos. Este, por lo tanto, es el segundo vídeo. Encontrarán, sea el anterior, sea los siguientes vídeos, en mi canal Julio Loredo de ISCUE. Yo había dicho en el primer vídeo que el problema de la teología de la liberación está tomando de nuevo actualidad. Después de muchos años de haber sido, no digo olvidada, pero casi tanto, yo dije tragada por la vorágine de la historia, con la elección del Papa Francisco y con toda una serie de nombramientos episcopales que él ha hecho muy recientemente, por ejemplo, el del padre Carlos Castillo como nuevo arzobispo de Lima, todo el problema de la teología de la liberación se está replanteando, está reapareciendo. En este segundo vídeo yo comienzo a hacer un poco la historia de la teología de la liberación, porque, como veremos, ellos hablan de la teología de la liberación latinoamericana. Veremos que no nació en América Latina, no libera de nada y ni siquiera es una teología. Los propios teólogos de la liberación, los más inteligentes, los que estudian más a fondo las cosas, entre ellos el padre Gustavo Gutiérrez Merino, nuestro connacional fundador de la corriente, hacen toda una digresión histórica, dando las raíces incluso muy remotas de la corriente de la teología de la liberación. Yo comienzo mi análisis en este libro que estoy citando, Teología de la Liberación, un salvavidas de plomo para los pobres. Yo comienzo la historia un poco más recientemente, concretamente en el siglo XIX. Tengan bien en cuenta esto. La teología de la liberación toma ese nombre y se muestra públicamente con ese nombre en los años 1960 en América Latina, pero sus raíces son muy anteriores. Concretamente, la teología de la liberación nace de la confluencia de dos corrientes. Una de activismo social y político de cuño izquierdista, que comienza en el siglo XIX con el catolicismo social, se radicaliza hacia fines del 1800 con el llamado catolicismo democrático, democrático en el sentido ideológico, quiere decir no de la democracia liberal que nosotros conocemos, sino como sinónimo de socialismo. Se convierte en el siglo XX en el cristianismo socialista o en el socialismo cristiano, del cual nace la teología de la liberación. Y otra corriente una corriente teológica, filosófica, que comienza en el siglo XIX como catolicismo liberal, se radicaliza hacia fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, como modernismo, se convierte después, a mitad del siglo XX, en la Nouvelle Théologie, la teología nueva. Se conoce sobre todo en su nombre francés, Nouvelle Théologie, porque cuando el Papa Pío XII la nombró con ese nombre, Nouvelle Théologie, estaba hablando en francés. De la cual Nouvelle Théologie nace la teología de la liberación. Por lo tanto, son dos movimientos paralelos pero tocándose, que confluyen en la teología de la liberación. Yo aquí, en esta lección, en este vídeo, que sería la segunda
lección de la serie sobre la teología de la liberación, yo voy a dar un primer paso explicando rapidísimamente. Los que quieran ver en más profundidad o quieran ver los documentos pueden leer este libro, sea en la versión peruana, sea en la versión original italiana. Y comenzamos con lo que se llama la revolución industrial. Quiere decir la difusión de los nuevos medios de producción industrial desde comienzos y sobre todo hacia mediados del siglo XIX. La revolución industrial evidentemente trajo muchos adelantos y muchos progresos en el campo económico, en el campo humano, pero también desenraizó, sacó de cuajo lo que era la sociedad tradicional, la sociedad orgánica tradicional. El historiador, el sociólogo conservador Robert Nisbet, americano, analizando las consecuencias sociales de la revolución industrial, dice: fue el cambio social más traumático desde el inicio de la vida sedentaria. El cambio social más traumático de la historia. ¿Por qué? La sociedad tradicional orgánica tenía toda una serie de instituciones que absorbían naturalmente todos los problemas que podían surgir. Por ejemplo, la familia patriarcal, la familia grande. Por ejemplo, los gremios, las llamadas corporaciones de oficio, que no son exactamente lo que hoy se llaman sindicatos. La parroquia, todas las instituciones de beneficencia de la iglesia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la sociedad tradicional orgánica tenía toda una serie de instituciones que absorbían naturalmente cualquier problema social que pudiese surgir en su seno. Esta sociedad fue totalmente destruida, las personas fueron arrancadas de cuajo de su contexto social y lanzadas en las barriadas de las grandes ciudades para servir de mano de obra barata en las nuevas empresas, en la nueva industria. Esto creó toda una nueva clase social, el proletariado, sin raíces, sin estructuras, sin derechos, una situación realmente horrible. Basta leer las crónicas de la época para darse cuenta. Ahora, esta situación, esta nueva clase social suscitó una nueva conciencia social, que es decir, mucha gente viendo esta situación tuvo compasión y comenzó entonces a nacer esta nueva conciencia social de frente a lo que se llamó la cuestión social. Los socialistas, hablando de la izquierda, vio en esta cuestión social, vio en esta nueva conciencia social un caldo de cultivo, un caldo de cultura excelente para su proselitismo político. Tanto así que los socialistas de la época, que son los fundadores del socialismo, Marx, Engels, etc., apoyaron el capitalismo original, el capitalismo que hoy llamamos salvaje. Aquí, por ejemplo, tengo una frase de Friedrich Engels, como ustedes saben, el cofundador del comunismo, del socialismo marxista junto con Marx. La palabra comunismo nace solo con Lenin, mucho más tarde. ¿Qué es lo que dice Engels? Dice: así pues, proseguid con ánimo vuestra lucha, excelentísimos señores del capital. Hoy por hoy nos hacéis falta. Habéis de retirar de nuestro camino los restos del medioevo y de la monarquía absoluta. Habéis de eliminar las reminiscencias de la época patriarcal, llevar a cabo la centralización y convertir a las clases más o menos desposeídas en verdaderos proletarios nuestros reclutas. Con la ayuda de vuestras fábricas y de vuestro capitalismo, crearéis el proletariado que será nuestro.
Por lo tanto, estos comunistas apoyaron el capitalismo porque veían en él la ruptura del orden tradicional que no favorecía el proselitismo revolucionario. Bueno, en ámbito católico también hubo esta nueva conciencia social y nace lo que se llama, este es el tema de esta lección, nace lo que se llama el catolicismo social. El término es muy amplio porque quiere decir en modo muy general todos los católicos que se interesaron por la cuestión social. Hubo un catolicismo social, llamémoslo conservador, llamémoslo de derecha, llamémoslo tradicionalista, que decía básicamente la cuestión social, y esto lo enseñará años más tarde el Papa León XIII, es básicamente un problema espiritual religioso. Quiere decir, hay que dar de nuevo a esta clase proletaria toda su estructura espiritual, toda su estructura religiosa, toda su estructura eclesial. Segundo punto, tenemos que resucitar las instituciones de la sociedad tradicional orgánica que protegían a los pobres, protegían a los proletarios, el gremio, la familia, la parroquia, etc. Y por lo tanto nace todo este catolicismo social que yo estoy llamando conservador o de derecha. Podría dar 80 nombres, no creo que sea el caso para no hacer esta lección demasiado pesada con tantos nombres y tantas fechas. Desgraciadamente, y este es el punto que nos interesa, en muchos sectores del catolicismo social comenzó a infiltrarse un espíritu revolucionario y comenzó por lo tanto un desliz, un derrumbe, en el Perú lo llamaríamos un huaico, ¿no?, hacia la izquierda, basado en dos elementos fundamentales, que son elementos que el profesor Plinio Correa de Oliveira, en su famoso libro Revolución y Contrarrevolución, llama de elementos o factores tendenciales, es decir, no tanto ideológicos cuanto tendenciales. El primero es una infatuación, una admiración irracional por el mundo moderno. Quiere decir, esta idea que por ser moderno es bueno y basta. El socialismo y esta conciencia social de izquierda se presentaba como moderna y por lo tanto vastos sectores del catolicismo social se mostraron abiertos a este fascinio, a esta admiración por la izquierda revolucionaria socapa de moderna. De otro lado, ellos comenzaron a perder, es otro factor tendencial, comenzaron a perder el horror del socialismo, que contra el socialismo católico debe tener no solo la doctrina perfectamente clara para denunciarlo como falso, sino también una especie de horror, una cierta horror natural. Es lo que en psicología se llama la barrera del horror o la barrera psicológica del horror. Pero esta barrera comenzó a menguar, comenzó a caer en vastos sectores del catolicismo social. Y así vemos que de un catolicismo social, digamos, normal, moderado, comienzan a deslizarse hacia la izquierda. Doy un solo ejemplo. Estos católicos sociales decían, hay que resucitar los gremios, las corporaciones. Venían los socialistas y les decían, bravo, perfecto. Pero miren que los gremios hoy en día se llaman sindicatos. ¿Por qué no se comprometen ustedes en el fomentar los sindicatos? Entonces, claro, muchos católicos comenzaron a meterse en la política sindicalista, en las huelgas sindicalistas. Mano a mano o codo a codo
con los socialistas, porque claro, estaban perdiendo la barrera psicológica de horror. Entonces comenzaron a llegar a una convergencia con los socialistas. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que dice uno de los líderes de este catolicismo social en Francia, Albert de Monts? Él dice: yo no me asusto ante la convergencia con los socialistas. Coincidimos en muchos puntos. Ahora, un católico que dice coincidimos en muchos puntos con el socialismo, hay algo que no va. Y aquí estamos a mitad del siglo XIX. Aquí cito un historiador italiano socialista, pero muy bueno, Francesco Nitti, que dice esto. Él resume el problema así. Dice: el catolicismo social tuvo 3 periodos. En el primero sostenía la necesidad absoluta del retorno al régimen corporativo. En el segundo buscó la difusión de los sindicatos junto con los socialistas. En el tercero, finalmente, sostuvo la necesidad de reformas económicas profundas de parte del Estado, acentuando de tal modo sus tendencias hacia el socialismo. Y nosotros aquí vemos, por ejemplo, que ya a mitad del siglo XIX había un socialismo católico, o mejor dicho, un socialismo pseudo-católico. ¿Por qué? Y esto es un factor que lo voy a analizar después. Esta corriente, incluso la teología de la liberación, esta corriente tiene necesidad de una praxis, que es decir, un compromiso político concreto. Y concretamente estos católicos sociales se comprometieron en todas las revoluciones del siglo XIX. Cuando hubo la revolución de 1848, primero en Francia y después un poco en toda Europa, por ejemplo, hubo un congreso de curas socialistas. Sí, señor, curas socialistas ya en 1848. Al final hubo un brindis, y el brindis fue así, de un sacerdote: sí, ciudadanos, digo esto con todas mis fuerzas. Soy un sacerdote republicano y socialista, uno de aquellos que llaman republicano rojo, pero soy también un sacerdote católico. No toleraremos más la explotación del proletariado. Brindo a Jesús, el fundador del socialismo. Eso en 1848. Todo esto era guiado por esta especie de mística socialista revolucionaria. Uno de los principales ideólogos de esta corriente era un francés, Philippe Boucher, que decía esto: cristianismo y revolución son la misma cosa. El único error de la Iglesia es no ser revolucionaria. Por lo tanto, ven que ya en esa época esta frase podría haber sido escrita por un teólogo de la liberación, y estamos en el 1848. Hacia los fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, esto se radicaliza todavía más y nace lo que se llama el catolicismo democrático, que tiene, por ejemplo, como uno de las figuras llaves en Italia al sacerdote Rómulo Murri, después condenado y excomulgado. Aquí hay una revista, por ejemplo, estamos en 1898, dice: hay aires de revolución. Esta inminente revolución solo puede ser evitada con el ascenso del proletariado al poder. Era la revolución proletaria para instaurar la dictadura del proletariado. Esto 20 años antes de la Revolución Rusa. Y dicho por una revista católica de esta corriente del catolicismo democrático. Esta corriente, y aquí comienzo a terminar esta segunda lección, usaba como método de análisis el marxismo, como harán años más tarde los teólogos de la liberación. Rómulo Murri, por ejemplo, dice:
El marxismo es un excelente instrumento para darse cuenta de las cosas de nuestro tiempo. Un poco más tarde, este socialismo democrático tuvo varios movimientos, por ejemplo, uno en Francia muy famoso, Le Sillon, que quiere decir el surco, condenado por el Papa San Pío X en 1910. San Pío X tuvo que cerrar el catolicismo social en Italia. Lo cerró con la encíclica Tiene el ánimo. Lo cerró completamente, dejando abierta una sola sección, la de Bérgamo, al mando del conde Stanislao Medolago Albani. Ahora viene la Primera Guerra Mundial y en los años 20 nace una nueva, o mejor se reorganiza una nueva realidad, que es la Acción Católica. Esta corriente católica social, católica democrática, católica socialista, percibe en esta nueva formación de la Acción Católica una ocasión única y se infiltra al interno de vastos sectores, no toda, en vastos sectores de la Acción Católica, de la cual la Acción Católica después nacerá la teología de la liberación. ¿Cómo así pudieron infiltrar la Acción Católica? Queridos amigos, queridos oyentes, este será el tema de nuestra próxima lección, de la lección número 3. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna objeción, yo estoy abierto incluso a objeciones, pueden escribir a esta dirección electrónica de correo electrónico que es mi email personal. A todos, muy buenas tardes.